Mejor waifu de animación occidental. Jornada 2 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Black Canary versus Else. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Black Canary. El segundo enfrentamiento fue entre Black Widow versus Zatanna. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Black Widow. El tercer enfrentamiento fue entre Supergirl versus Astrid Fearson. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Supergirl. El cuarto enfrentamiento fue entre Starfire versus Rogue. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Starfire. El quinto enfrentamiento fue entre Raven versus Go-Go Tamago. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Raven. El sexto enfrentamiento fue entre Chell versus Spider-Gwen. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chell. El séptimo enfrentamiento fue entre Wonder Woman versus Tia Cass. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Wonder Woman. El octavo enfrentamiento fue entre Spy-Locke versus Jessica Rabbit. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Jessica Rabbit. El noveno enfrentamiento fue entre Gwen Tennyson versus Ariel. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Gwen Tennyson. El décimo enfrentamiento fue entre Mulan versus Power Girl. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mulan. El 11º enfrentamiento fue entre Wasp versus Azula. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Wasp. El 12º enfrentamiento fue entre Elastigirl versus Emma Frost. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Elastigirl. El 13º enfrentamiento fue entre Mavis versus La Muerte. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para La Muerte. El 14º enfrentamiento fue entre Vanessa Doffenshmirtz versus Kiden Edat. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Vanessa Doffenshmirtz. El 15º enfrentamiento fue entre Daphne Blake versus Jean Grey. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Daphne Blake. Y el 16º enfrentamiento fue entre Katara versus Kim Possible. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Katara. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En el mundo de píxeles y luz, donde los sueños se vuelven verdad. Las caricaturas me dan tu voz, en este amor abstracto no hay más soledad. Eres más que un dibujo y yo lo sé.